En 2005, Doug Heckman decidió leer el acuerdo de licencia antes de instalar un software de PC Pitstop. Una de las cláusulas ofrecía una compensación financiera a quienes lo leyeran. Preguntó por correo electrónico y le enviaron un cheque por $1,000. Ya ve, así de escasa es la gente que se toma esas cosas a conciencia. Ahora, no le voy a sugerir que en adelante comience a leer los acuerdos de licencia porque ¿quién tiene tiempo y paciencia para eso? Pero si es como yo y tan solo confía, déjese asesorar por los que saben. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soluciones informáticas desde donde Sudamérica estalla en 1000 islas. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Sugerencia: si aún no ha acariciado sus oídos con el episodio 1 de Historia Freak, el Big Bang, hágalo antes de oír este. Sí, lo borraron de su plataforma favorita, pero nada que un simple googleo Resistencia Freak, entre comillas, no resuelva en medio segundo. Hace unos 4.600 millones de años, pululaba por nuestro barrio cósmico una gigantesca nube molecular compuesta en su mayoría de hidrógeno, un poco de helio y una pizca de otros elementos más pesados. Tanta masa convergió allí que colapsó gravitacionalmente. Ahora bien, las leyes de la física exigen conservar el momento angular, una medida de cuánta masa gira, cuán lejos del eje y a cuántas revoluciones. Es el motivo por el que un patinador en hielo que contrae sus brazos compensa la menor distancia al eje de rotación, aumentando automáticamente las revoluciones. El resultado fue que esas partículas incrementaron su velocidad de rotación. La masa comenzó a achatarse y formó un protodisco. El centro, donde se concentraba la mayor parte de la masa, ganó más y más temperatura hasta convertirse en una hoguera termonuclear. Es su estrella favorita, que acapara el 99,8% de la masa del sistema solar. En la superficie alcanza del orden de 5.800 grados, pero en su corona, miles de kilómetros más afuera, son millones de grados. Si no fuera porque nos separa vacío, estos niveles histéricos de fusión nuclear nos abrumarían con un rugido constante de cerca de 100 decibeles, equivalente más o menos a un parlante de discoteca a 1 metro de distancia, volumen desaconsejado por más de 15 minutos. Pero la radiación sí que viaja en el espacio, así que el Sol baña a la Tierra con la energía de todas las reservas fósiles acumuladas desde el origen de los tiempos cada 13 días. Es la abundancia que explica que la corriente del Atlántico Norte transporte a Europa el calor de 1 millón de centrales nucleares medianas. Por eso, a los 53,4 grados norte, en Inglaterra usted encuentra la animada Liverpool, que promedia 2,7 grados de mínima en el mes más frío, y a la misma latitud, pero en la costa de Canadá, encuentra la aldea de supervivencia de Cartwright, donde promedia menos 18,8 grados. Para el manso tamaño del Astro Rey, eso sí, la producción energética es modesta, 6.700 veces menos que los 1,3 watts por kilogramo que usted o yo emitimos echado en el sofá. Los fotones que transportan esta energía se desplazan, como todo fotón de buena familia, a la velocidad de la luz. Sin embargo, debido a la dispersión, les toma unos 175.000 años conejear desde el núcleo del Sol hasta la superficie. Recién entonces alcanzan modo crucero y en 8 minutos están con nosotros. Ahora bien, 99,8 es menor que 100. Algo de masa le quedó al protodisco para distribuir. Esto incluye agua, que abundaba en las nubes interestelares de gas y polvo.
buena tajada del agua con la que lava las lechugas, es más antigua que el mismo Sol. Los cuerpos mayores, que ya a estas alturas podemos llamar protoplanetas, fueron aglutinando en forma paulatina el material circundante. Que todo provenga del mismo protodisco es lo que explica que los cuerpos del sistema solar orbiten casi en el mismo plano y todos en el mismo sentido. Los silicatos y metales aguantaron mejor la vecindad del naciente Sol debido a sus elevados puntos de fusión. En consecuencia, en esa área caliente sobrevivieron solo planetas rocosos, en orden: el primero, Mercurio; el segundo, Venus; el tercero, la Tierra. Ya ve, todos somos ciudadanos del tercer mundo. El cuarto, Marte. Mercurio es posiblemente solo el núcleo remanente de una gran colisión. El día dura exactamente 2 años, o 176 días terrestres, así que paciencia con esperar las puestas de sol. Como todos, toma su nombre de una deidad grecorromana. En su caso, la del comercio, los mensajes y la comunicación. Por eso comparte el nombre con varios periódicos. Venus lo toma de la diosa del amor y la fertilidad, asociación que posiblemente deriva de sus fases. Durante 260 días es el astro del amanecer y durante los siguientes 260 el del atardecer, coincidente con un embarazo humano. La misma analogía hicieron varias culturas no grecorromanas. En Babilonia lo llamaban Ishtar, por la diosa de la fertilidad. Aunque en nuestros días Venus no recibe tanta atención, en 1896 capturó las páginas de mercurios terrestres luego de que el astrónomo Percival Lowell anunció la existencia de patrones radiales en la superficie. Hoy sabemos que su atmósfera no permite apreciarla. Es demasiado acontecida y densa, a la friolera de 65 kilogramos por metro cúbico a ras de suelo, 55 veces más que en nuestra orilla del mar. El efecto invernadero que genera es tan intenso que los metales subliman en las zonas bajas y condensan en las altas. Así es, nieva metal. Lo que Lowell vio fueron las sombras de sus vasos sanguíneos proyectadas en la retina de su propio ojo. Vamos a Marte, que homenajea al dios de la guerra. Es de suponer que porque su tinte rojizo evoca líos sanguíneos. Este es el planeta que más entusiasmaba con alienígenas, porque los canali que observó un astrónomo italiano en 1877 fueron traducidos por error al inglés como canals, obras artificiales, en lugar de channels, accidentes naturales. Lowell desbordó de entusiasmo, escribió 3 libros al respecto e hizo más que nadie para popularizar la noción de que Marte acoge vida inteligente. Todavía pega marciano para hablar de extraterrestres. Aunque ya hace rato confirmamos que obras artificiales en Marte no hay, habrá nuevas obras naturales. En unos 70 millones de años, Phobos, una de sus lunas, se fraccionará y sus trozos conformarán un fotogénico anillo. Quizás luego volverán a fusionarse y puede incluso que los ciclos luna-anillo sean la norma. Dado el orden de los rocosos, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ¿es Venus o Marte el más cercano a la Tierra? Pues bien, la respuesta es Mercurio. O bueno, el que con mayor frecuencia lo es, un 46% del tiempo. Venus un 36% y Marte un 18%. Sí, es contraintuitivo. Dibújelo y hablamos. El espacio que sigue al cuarteto rocoso contaba en el comienzo con masa suficiente para formar otro, pero la excesiva perturbación gravitatoria del gordinflón de Júpiter impidió el acrecimiento y nos quedamos con un lindo cinturón de asteroides. Tal vez le evoque un enjambre como el que driblea el halcón milenario en El Imperio Contraataca. Han Solo argumenta que nadie lo seguirá en una maniobra tan arriesgada.
C-3PO informa que están fritos. Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720 to 1. Never tell me the odds. Una en 3.720, dice. Pura magia del cine. Los campos de asteroides son inimaginablemente menos densos que eso. En el ubicado entre Marte y Júpiter hay un objeto de 100 o más metros por cada 120.000 veces el volumen de la Tierra. Las sondas se lanzan a través del cinturón sin siquiera calcular la probabilidad de chancacazos, de tan bajas que son. Si los asteroides estuvieran tan cerca como en Star Wars, colisionarían sin cesar hasta hacerse añicos. Semejante densidad no puede existir en el universo. Todo el vasto cinturón suma un 4% de la masa de la Luna o un 0,049% de la masa de la Tierra. Y cerca de la mitad está concentrada en 4 miembros: Ceres, Palas, Vesta e Higia. Los elementos gaseosos convergieron a las lejanías heladas. En un ambiente de bajas temperaturas, materias como el agua y el metano no se vaporizan con la misma eficacia que en las inmediaciones solares y formaron planetas gigantes. Su mayor masa atrajo a granel, hidrógeno y helio, los elementos más abundantes del universo. El primer gigante, Júpiter, es más masivo que todos los demás planetas juntos. Dicen por ahí que el sistema solar es el Sol y Júpiter, más unos cuantos escombros misceláneos. Tan grandote es que el centro de masa entre Júpiter y el Sol se ubica 47.000 kilómetros fuera del Sol. Así que, en rigor, ese planeta no orbita al Sol, sino que la dupla forma un sistema binario en el que ambos orbitan ese centro de masa. En esa inmensidad planetaria cabe sin problemas una tormenta del tamaño de 3 planetas Tierra, la Gran Mancha Roja, con vientos de más de 400 km por hora y que persevera al menos desde 1831. La atracción gravitacional sobre Io, una de sus al menos 95 lunas, produce mareas que levanta su superficie sólida unos 100 metros y su campo magnético genera auroras colosales que vuelven la atmósfera de sus polos muchísimo más caliente que la ecuatorial. De acuerdo con los astrólogos, asiduos a emitir afirmaciones por el arte de Birlibir Loque, Júpiter ejerce influjos positivos en los seres humanos, origen de la palabra jovial. Vamos a hablar del signo y de la casa en la que se encuentra Júpiter, el astro buena onda. Sigue Saturno, tan achatado que uno podría poner 2 tierras completitas sobre un polo, una encima de la otra, para recién igualar el diámetro ecuatorial. Ahora, si lo va a hacer, le ruego que elija el polo sur, para no arruinar el maravilloso hexágono casi perfecto que la atmósfera forma en el norte. Hasta el momento, Saturno suma 274 lunas, sin contar las menores. La mayor de ellas, Titán, es mayor incluso que Mercurio. Su atmósfera es tan densa y su gravedad tanto menor a la terrestre que si usted se adosara alas prostéticas podría volar. Si algún día le resulta el panorama, sobrevuele las colinas Gandalf, Faramir o Bilbo, próximos entre sí. Lo forman cuerpos de hielo con trazas rocosas. Varían desde micrómetros hasta varios metros. El área es monstruosa, pero el grosor anda por los apenas 20 metros. Los astrólogos también sacaron un conejo del sombrero para el caso de Saturno e inventaron que ejerce influjos negativos, origen de Saturnino, triste y taciturnio. ¿Se han dado cuenta de la cantidad de cantantes famosos que se murieron a los 27 años? ¿Qué significa eso? Que hay gente que se niega a pasar a la siguiente etapa saturnina de nuestras vidas. El metano de las atmósferas de Saturno y Júpiter se disocia en carbono elemental e hidrógeno que luego se transforma en grafito y precipita. Más tarde, a alta presión, se transforma en diamante. En simple, llueven diamantes. En el caso de Saturno, unas 1000 toneladas anuales, de tamaño suficiente para poner en un anillo.
Hasta aquí lo que vemos claramente a ojo pelado y que los griegos por eso denominaron planetai, vagabundos. Ocurre que para un observador terrestre, las estrellas, muchísimo más lejanas, describen órbitas circulares, mientras que estos 5 parecieran errar por el firmamento. A Saturno lo sigue el tercero más grande y con seguridad el más hediondo a causa de una atmósfera rica en sulfuro de hidrógeno, el compuesto que le da a los pedos su olor característico. Es todavía visible a ojo desnudo, apenitas, y por tanto era conocido desde la antigüedad, pero se lo tomaba por estrella. Tal estatus cambió en 1781, cuando Sir William Herschel lo observó con telescopio desde Inglaterra, un rincón tan nuboso que a quien hoy propusiera un observatorio lo mirarían con cara de ¿qué te fumaste? Herschel primero pensó que era un cometa, y solo las observaciones posteriores le permitieron confirmar la tremenda níquel novedad. Así que Herschel, además de descubridor de la radiación infrarroja, será por toda la eternidad la única persona en identificar un nuevo planeta usando directamente sus ojos. Salvo claro que viajemos a otro sistema solar. Galileo y Jérôme Lalande observaron Neptuno, pero no lo identificaron como planeta. En reconocimiento de su hallazgo, Jorge III le concedió un estipendio anual de 200 libras con la condición de que se mudara a Windsor para que la familia real pudiera sapear con sus telescopios. Herschel puso lo suyo y llamó al nuevo planeta Georgium Sidus, estrella de Jorge, pero desde luego ese nombre no pegó fuera del Reino Unido. Un astrónomo alemán propuso al bisabuelo de Marte, abuelo de Júpiter y padre de Saturno. Todo calzaría pollo si no fuera porque no atinó que Urano es el griego. El romano es Caelus. Poco después, otro alemán descubrió un nuevo elemento y lo llamó uranio en honor al nuevo miembro de la pandilla solar. Discutible tanto homenaje al revoltoso de Urano. Mire que cometió incesto con su madre y como en su familia no lo querían mucho, su hijo le rebanó los genitales con una hoz. De la espuma roja nació Afrodita. Colgándose del prestigio de Herschel, aparecieron artículos periodísticos con su nombre que describían vida en la luna. Bisontes, cabras, unicornios, castores bípedos sin cola y humanoides alados parecidos a murciélagos que construían templos. A él le pareció graciosa la suplantación hasta que varios crédulos comenzaron a interrogarlo. La verdad sea dicha, tan lejos de sus ideas no andaba. Herschel especuló que las manchas solares son agujeros que conducen a un núcleo sólido. Seguramente habitado como el resto de los planetas, por seres cuyos órganos se adaptan a las circunstancias peculiares de este vasto globo. Herschel identificó luego 2 lunas de Urano. Las llamó Titania y Oberón, personajes de El sueño de una noche de verano. Hoy sabemos que las lunas son 27, casi todas denominadas por personajes de Shakespeare o Alexander Pope. También sabemos hoy que cada hemisferio de Urano recibe 42 años continuos de luz, seguidos de 42 años de oscuridad, salvo una delgada faja ecuatorial. La existencia del octavo y último planeta fue predicha en 1846 por Urbain Le Verrier, un astrónomo y matemático francés. En vista de las discrepancias de Urano respecto a lo predicho por las leyes orbitales, calculó la coordenada a dónde apuntar el telescopio y ¡voilà! Ahí estaba Neptuno. Como respuesta a anomalías en la órbita de Mercurio, Le Verrier hipotetizó después que otro planeta más debía andar por ahí fondeado cerquita del Sol. La comunidad científica lo tomó casi como un dato, le asignaron el nombre de Vulcano y hasta anunciaron avistamientos. Recién en 1915, Einstein explicó las discrepancias mercuriales como efectos de la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa del Sol, y Vulcano engrosó el féretro de hipótesis desahuciadas. Más allá de Neptuno, deambulan los planetas enanos. Plutón inclusive, pobre explaneta hoy rebajado a esa bochornosa casta. Su titularidad en el plantel se volvió insostenible a partir del descubrimiento de Eris en 2005, más grande en volumen y masa.
o le poníamos coto al asunto o acabábamos con una lista de supermercado. Hoy los planetas enanos son al menos 5, dependiendo de cómo fijamos el límite, y los planetoides 1.439.572 por ahora. Plutón se votó en Praga en 2006. Después transpiró que ni siquiera a Mercurio le daba para calificar en esta definición de planeta, pero los astrónomos se hicieron los cuchos nomás y nadie plantea degradarlo. Al menos, Plutón mantiene su rango ante la legislación estatal de Nuevo México cada vez que pasa por el firmamento. Ocurre que Clyde Tombaugh, quien lo descubrió, se devanaba sus astrofísicos sesos allí. Basó su pesquisa en los cálculos de nuestro conocido Percival Lowell, quien advirtió que algo andaba trastocado con las órbitas de Urano y Neptuno. La misión comisionada a Tombaugh era, en parte, para desviar la atención de la cantinela de Lowell sobre marcianos inteligentes, un pasaje embarazoso para el observatorio. Tombaugh pilló el planeta aun cuando, se supo después, las observaciones de Lowell eran erróneas. Pese a la pifia, escogieron Plutón, en parte porque las dos primeras letras forman las iniciales de Percival Lowell, aunque la proponente, una niña de 11 años, solo pensaba en el dios romano del inframundo, un ser riquísimo, de ahí plutocracia. Tombaugh tampoco se fue con los bolsillos vacíos. A la región con forma de corazón se la suele llamar Tombaugh Regio, y la sonda que la fotografió cargaba cenizas suyas. Pocos meses después del descubrimiento debutó un nuevo personaje de Disney. En inglés se escribe idéntico. Si bien Walt Disney decía no recordar el porqué del nombre, varios animadores sospechaban de una triquiñuela destinada a cosechar de la notoriedad del astro recién descubierto. Happy birthday, Pluto! De niños nos enseñaron que de los 9 planetas, Plutón es el más lejano. Y, bueno, ni es planeta ni es indiscutiblemente el más lejano. A menudo está más cerca del Sol que Neptuno, como ocurrió en los 80 y los 90. En vista de estas distancias y diámetros, es imposible construir una maqueta a escala visible en su totalidad por el ojo humano. No lo intente, no se puede. En Suecia fabricaron una a escala 1/20 millones. El Sol, corona inclusive, es representado por el edificio Ericsson, el mayor inmueble semiesférico del mundo, de 110 metros de diámetro. Una esfera de 2,5 metros de diámetro hace las veces de Neptuno, a 229 kilómetros de distancia. A Plutón lo encarna una bola de 12 centímetros a 300 kilómetros. El sistema solar no se acaba aquí. Más allá de Neptuno y Plutón, florece la heliosfera, una burbuja magnética. Sigue un muro de 40.000 grados de temperatura. Está compuesto de plasma, que puede sonarle exótico, pero es el más común de los 4 estados de la materia. Más allá, un disco de asteroides al menos 20 veces más masivo que el post-órbita marciana. Cinturón de Kuiper se llama, en honor a Gerard Kuiper, un astrónomo neerlandés que conjeturó su existencia en 1951, 41 años antes de su avistamiento. Todavía más allá hay un conjunto de cuerpos helados compuestos de roca, metal y hielo, conocido como el disco disperso. Más allá aún se postula la existencia del planeta 9, del orden de 7 u 8 veces más masivo que la Tierra, cuya presencia explicaría la agrupación de ciertos objetos transneptunianos. Pero la verdadera frontera del sistema solar está 1.600 veces más lejos que Neptuno. La nube de Oort, un misterioso semillero de cometas. Cada esquema del sistema solar con los planetas que usted ha visto representa algo así como el 0,00004% del área del plano. Esa nube toma su nombre de Jan Oort, quien teorizó su existencia en los 60. Ya había sido postulada en 1923 por Ernst Öpik,
pero operó la Ley de Stigler. El nombre suele honrar a quien lo populariza, no a quien lo descubre. En una deliciosa ironía, la Ley de Stigler ya había sido postulada por Robert Merton 25 años antes. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Hernán Melgarejo. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.